Decía el hermano hace un principio, las Sagradas Escrituras es para mantenerlos en paz. Ciertamente, el hermano dijo, ¿qué función tiene el querubín en el cielo? Admítelo, ¿sí o no lo dijo? ¿Sí o no lo dijo? Bueno, ahí le va. Ahorita le contesto. Dice, la función del querubín es esto. Espíritu celeste, perteneciente al segundo coro de la suprema jerarquía angelical. Serafín, persona de singular belleza. Mire, aquí está la palabra querubín. Pásate a leer. De la palabra querubín se desglosa la palabra serafín. Pero ahí está hablando. Mire, hermano, cuando aquí el primer Francisco hacía mención de querubín en 1 Reyes 23, se dice que es el modelo. Entonces ese querubín que estaba en el templo es un modelo. ¿Qué función tiene ahora superior? En el cielo, y no dice el diccionario que es uno de los coros, es una parte de los coros angelical. Tanto no podemos comprender eso, hermano. Para preguntón son buenos para tanto, pero no responden. Miren, dice, como que en la Biblia no estuviera la palabra querubín. Tiene que ver con el Tal vez no oye. Vamos a leerlo. Ahora ya están peleando por su función. Ya no tienen que preguntar. Ya no tienen que preguntar. Pobrecitos, miren, nos están haciendo esa pregunta por miedo, porque ya se ve que ya no tienen nada que preguntar. Oigan la palabra aquí. Lo quieren con la Biblia. Lo quieren la Biblia. 25:18. De este libro, el Éxodo. Cuando Dios dice, asimismo harás 2 querubines de oro macizo labrados a martillo, y los pondrás en las extremidades del lugar del perdón. Los habrás hecho de un solo cuerpo, los 2 querubines del mismo tamaño y la misma medida, un querubín frente al otro, cubriendo sus alas del lugar del perdón. Dentro de esa arca yo pondré el testimonio que yo te daré. Y en medio de esos 2 querubines, puestos sobre el arca del testimonio, desde ahí hablaré contigo y te comunicaré mis leyes y mis ordenanzas, las que se refieren a mi pueblo de Israel. Estoy leyendo Antiguo Testamento. Este texto está repetido en inglés. Había querubines puestos sobre el arca del testimonio. Ahora ellos ya están buscando otra palabra. ¿Qué función tenía? Eso es una pregunta, como una pregunta triste. Sí, con mucho gusto. Te voy a leer la Biblia. Hebreos, por si no creías que estaba en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Sí. Oigamos, dice, la primera alianza tenía un rito y tenía prescripciones y también había un santuario. Cuando Pablo habla de la primera alianza, se está recordando la alianza que Dios hizo con Moisés. Antiguo Testamento. Ahora dice un santuario como los que hay hoy en este mundo. Hoy, dijo Pablo. Ahora tú me dices, ¿existe? Sí, existe. Hoy, dijo Pablo. Decime, ¿Pablo era del nuevo o era del antiguo? Ahí está. Entonces hoy dijo, sí existe. Y veamos qué había. En el primer recinto fue destinado para el candelabro. Este era muy parecido al templo católico. En el primer recinto había un candelabro. Candelabro es un bastón que usan los católicos para poner unas veladoras. Entonces ahora nosotros decimos, no puede ser un templo protestante porque no usan velas. Pero este templo sí tenía un candelabro. Y lo tenemos hasta hoy todavía. Y Pablo dijo hoy, no dijo ayer, ni lo rechazó tampoco. Dijo hoy. Y luego dijo, había una mesa, es cierto, allá en el altar tenemos una mesa para oficiar los sacrificios. Donde están los panes ofrecidos. A esa parte donde está la mesa se llama lugar santo. Atrás de la segunda cortina hay otro lugar que se llama lugar santísimo, donde está el altar de oro. Había un altar de oro en ese templo.
Los hermanos hoy dijeron que hay que sacarlos a quemar y a tirar si el verdadero santuario tenía un altar. Entonces yo, cuando a mí me dicen, hermano Francisco, saquemos a tirar el altar, yo digo, al contrario, hagamos uno, porque el verdadero templo sí tenía un altar. Tenía un altar de oro, y detrás de la segunda cortina estaba un lugar llamado Santísimo, para un altar de oro para los perfumes. La Santa Iglesia tiene los perfumes, los santos óleos que le ponen a los niños cuando se bautizan y cuando se confirman. Los santos óleos, los perfumes. Y el arca de la alianza es un cofrecito donde se guardaban los utensilios sagrados. Hasta hoy la iglesia tiene aquí un cofrecito que le llamamos el Santísimo, donde se guarda el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y allá servía para guardar el maná. ¿Qué significaba Jesucristo? Y también el arca contenía un vaso de oro. Ese vaso de oro es más católico que protestante, porque era un cáliz de oro donde el sacerdote nos da la sangre de Jesucristo transformado en sangre de Jesucristo y su cuerpo en pan. Ahora, con el maná, la vara de Aarón, la señal de autoridad, la vara de Aarón. No sé si ustedes se han dado cuenta, cuando el obispo viene a las comunidades, trae su bastón. Mucha gente pregunta, ¿y ese bastón para qué es? Dice, es para empujar a la gente. No, es la vara que lo identifica como la autoridad. Y aquí en la tierra podemos ver muchos casos. El que va con su vara para el pueblo, ese es el auxiliar o el regidor o algún delegado. Indica la autoridad. Ahora, había flores y estaban las tablas de la ley, y encima del arca estaban los querubines de la gloria, cubriendo con sus alas el lugar del perdón. Entonces sí habían querubines cubriendo con sus alas el lugar del perdón. Ahora él pregunta, ¿y para qué servían? Y si tenían patas, ¿y para qué servían las patas? ¿Y para qué servían las alas? Esa es una tontera protestante. Claro, sí es. Es una tontera protestante. ¿Ustedes nunca miraron que ese pilar caminó allá en Israel? Claro que no caminó. El arca de la alianza... ¿Para qué tiene las alas? Por ello queremos la interpretación de la palabra de los querubines. Miren, no caminó, pero Dios le ordenó que se pusiera. ¿Y caso puede esto obligar a Dios? No, nada. Si Dios dijo que ahí estuviera y aunque no caminara, ¿ustedes qué? ¿Qué? Y si arriba ¿y para ti qué? Pues allá sí. Miren, este no entiende, este pobre hermano no entiende. Ahí sí que usan la Biblia sin entender. Si tú eres vivo, contestame, es que ya hay mucha tolerancia. Contestame y te vas. Órale, contestame. Sí, quedó sin contestar. Se interpreta. Miren, sigamos leyendo esto. Esto no entienden estos pobres hermanos. Por encima del arca están los querubines de la gloria cubriendo con sus alas el lugar del perdón. No cabe aquí lugar para escribirlo con más detalles, pues había muchísimos más. Y además dice la Biblia que las paredes del querubín del templo, tanto adentro como por fuera, estaba artísticamente dibujado por todos los lados. De que cuántas partes tenía el querubín, que no sé qué, y ese es un pretexto protestante que no tiene sentido, es una pregunta falsa. Es una pregunta falsa. Ahora, vamos a una lógica pregunta, así como me preguntan a mí. Contesten esas dos preguntitas, y si no queda declarado que estos no le atinan a las preguntas. Sí, así es. Ahí nomás. Miren, si no contestan aquí, que termine el diálogo. Aquí lo terminemos. Sí. Contesten pues. Miren, aquí hay dos preguntas muy buenas.
fáciles de contestar. Sí. ¿De dónde trajeron el modelo de un templo pelado como el que tienen? En la carta Otro. dice que no ese fue el tema. Otro. Fue el querubín. Otro. No le tenga miedo a la carta, que yo te voy a hacer otro todavía. Bueno, vamos. Ahora mira. Contestame, ¿dónde Dios escribió una Biblia con su mano? ¿Quién tiene la pregunta? Mire, le suspendamos el diálogo porque se entorpeció por los hermanos separados. Ya. Queremos la interpretación de los querubines. No salís con preguntas. Dale al micrófono que hace la pregunta. Bien, estimados hermanos de la Congregación Asamblea y hermanos católicos, creo que hay que concluir este diálogo, porque si seguimos, como estaba diciendo algunos grupos ayer, si seguimos, ellos siempre van a seguir diciendo los ídolos, los dioses falsos, sin distinguir nada dentro de las imágenes sagradas, por ejemplo. Porque si seguimos aquí, así de esa manera, pues estaríamos perdiendo tiempo. Y nosotros siempre vamos a estar diciendo que las imágenes que tenemos en el templo son imágenes de los santos, no ídolos. Nosotros no estamos de acuerdo con los ídolos, porque esos son falsos dioses. ¿Qué es un ídolo? Ídolo es una estatua que se le pone en lugar de Dios, se le adora como Dios, se le atribuye poder, se cree que tiene el poder para dar vida, para defender, para proteger, para dar también alimentos, hasta para dar dinero, como lo pedían los paganos de aquel tiempo. Eso es el ídolo. Yo me pregunto ahora, ¿por qué será que Josué y los 70 ancianos de Israel se postraron del arca de Dios, según Josué, capítulo 7, versículo 6, nos dice que Josué se arrodilló con los ancianos de Israel delante del arca? A ver, repitamos cómo dice. Josué y los 70 ancianos se arrodillaron delante del arca. Ahora hay el arca. Yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué será que Josué se arrodilló delante del arca? ¿Será que Josué era un idólatra y con los ancianos de Israel? Siendo ancianos del pueblo de Israel, ¿por qué se arrodillaron delante del arca? ¿Para adorarlos? ¿Será que eran sus dioses? ¿Será que eran un ídolo para ellos? No. Entonces, no es así. Ahora bien, ¿qué más? ¿Qué más? Ahora, ¿qué había sobre el arca? 2 querubines. Ahora seguiría yo diciendo esto. Los querubines que estaban ahí, ¿tenían vida? Puesto que eran 2 querubines de oro, ¿tenían espíritu? Como leyeron ellos ahí el texto de Habacuc, ellos leían ahí la palabra de Dios, que los ídolos, los dioses no tienen vida, no hay alma en ellos, son de palo. Pero también los querubines no tenían vida, eran de palos. Según Primera de Reyes, el capítulo 6, versículo 23, nos dice que Salomón hizo 2 querubines de madera de olivo. Entonces eran de palos, pero no eran ídolos. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora yo les digo, hermanos, esto sí no es una explicación que estoy dando, ya no es, aquí no me va a estar tomando tiempo, es una explicación. Oigan, yo pregunto, ¿sirvió Dios a esas imágenes de ángeles que iba a hacer y que las pusieran sobre el arca? ¿Las sirvió o no las sirvió? ¿Tenían importancia para Dios o no tenían importancia? La interpretación es esa. ¿Por qué los mandó a hacer? Y Dios dijo, en medio de estos 2 querubines vendré yo. El Santo de Israel dice que va a estar en medio de 2 ángeles de oro que no tenían vida. No tenían, pero Dios dijo, yo voy a estar en medio de ellos. Y aquí me voy a presentar
para darte todas mis órdenes que has de dar a mi pueblo de Israel. No voy a citar el texto porque eso ya está recitado, reteleído. Los hermanos dicen a la imagen de un santo: esos son los demonios. Miren, hermanos, si les pregunto si son demonios las imágenes de los santos, como por ejemplo las imágenes de los santos ángeles que estuvieron ahí, que están, dice San Pablo cuando habló en Hebreos, dice, él dice: sobre el arca están los querubines de la gloria. No dijo, están los querubines que son demonios, están los querubines que son, hablemos así, de ídolos, ¿no? Querubines de la gloria. Ahora la pregunta es, ¿estaban vivos esos querubines ahí sobre el arca? ¿Eran espíritus? ¿Se movían? No, eran de oro. En Salmos capítulo 115, verso 4, nos dice: sus ídolos son de plata y de oro. Sus ídolos. Pero en el Éxodo, Dios manda hacer los querubines de oro. Ahora nos preguntemos, examinémoslos. El hecho de que los querubines que estaban sobre el arca, puesto que eran de oro, ¿también eran ídolos? ¿Sí o no? Puesto que eran de oro. Mi pregunta es, puesto que eran de oro, ¿eran ídolos, hermanos? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Siendo de oro. Eran querubines, pero eran estatuas. No querubines vivos, es lo que tenemos que entender. Eran hechos de materia, estaban de oro y estaban hechos también de madera de olivo. Ahora, yo lo que pregunto es eso: si volaban, tenían vida eso, valían o no valían. Dios les dio el valor, los necesitó o no les necesitó. Aquí no vamos a hablar tanto de función. Por función, los querubines tienen tantas funciones. Ahora, aquí tenemos que ver eso. Si las imágenes de oro de los ángeles que estaban ahí eran demonios. No, si eran demonios y si eran ídolos, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Quienes acabaron en la muerte de Jesús. Ahora, dime el texto, ¿dónde dice que se acabaron en la muerte de Cristo? Mire, pues, el mismo Hebreo dice que al tener Jesús ya no se compró con sangre de macho ni de cabrío. Sí. Hoy Cristo ya no habita en un templo de sus manos. Claro, está hablando de los ídolos. Jesús no usó el que tenía la gente antes. Salomón. Una vez entró, pero trajo 2 cueros a sacar a los que vendían Claro. animales. Los sacó para afuera. Los sacó para afuera. Se usó el templo, pero lo mal invirtieron los judíos. No es la pregunta. Pero hoy prediquemos a Cristo en todo lugar. Dice el texto: serán salvos todos los términos de la tierra. Prediquemos a Cristo. Bien, ya te escuché. Mira, sus ídolos ya se quedaron. Se habla de ídolos, de ídolos. Las imágenes. Por eso estoy preguntando si las imágenes de los ángeles que eran de oro, si eran ídolos, si eran demonios. Hay dos cosas, ¿verdad? Puesta la mirada en Cristo. Ahí. Y sería otra pregunta lo que yo estaba haciendo a él, donde dice que las imágenes de ángeles fueron sacados por la muerte de Cristo. Lo que terminó con la muerte de Cristo eran los sacrificios y otras leyes. Pero no dice que Cristo sacó ahí también a las imágenes de los querubines, porque Pablo en Hebreos 5 me permite leer la Biblia, leía una Biblia Valera. Vamos a una iglesia, ya sea sabática o católica. Una iglesia, no existe más, solo hay una. Solo una. Voy a leer lo que dice aquí en esta versión Reina Valera. Hebreos el capítulo 9, versículo 5, el apóstol San Pablo dice, verso 5, en esta versión Reina Valera dice: encima del arca había unas estatuas, ya sabemos cuántas, ¿verdad? Había, ¿no? ¿Acabó? ahora dice, no es que se acabó, se acabó. Ahora, habían dos querubines, estatuas, pero aquí dice estatuas de ángeles,
llamados querubines, guardianes de la gloria de Dios, con las alas extendidas sobre el propiciatorio, nombre que se daba a la tapadera del arca. Basten estos detalles, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Bueno, entonces mi pregunta si eran ídolos y demonios. Esa es mi pregunta, no. Aquí, mi pregunta si eran ídolos y si eran demonios. Otro, me permiten. Ahora, la imagen de la serpiente que Dios mandó hacer. ¿Quién hacía milagros a través de la imagen? Porque los que iban a mirar la imagen que eran curados, eran salvados del veneno de la víbora. Ahora mi pregunta es, ¿quién hacía milagros en la serpiente de bronce? Puesto que era de bronce, no tenía vida. ¿Quién hacía milagros? ¿Dios o el demonio? Aquí las preguntas son estas. Primero, si eran ídolos, las imágenes de los ángeles de oro que estaban ahí. Segundo, si eran demonios. Tercero, mi pregunta para el hermano, ¿dónde dice que esos querubines se acabaron con la muerte de Cristo? Así, literalmente, se acabaron con la muerte de Cristo. Repito ahora las preguntas que no han contestado. ¿Dónde en la Biblia dice que Dios hizo la Biblia con su propio dedo? Así. La otra pregunta es, ¿dónde trajeron el modelo del templo que tienen ahora? Así. Bueno, entonces, yo podría seguir aquí ahora. Bueno, aquí ya no estamos del tiempo, siempre explicando, porque si ustedes siguen hablando, siempre dirán ídolo. Pero ahora quiero la respuesta. Si los ángeles de oro eran demonios. Digamos ahora, vamos a escuchar un momento que me responden si eran demonios. Esos dos imágenes de ángeles que estaban puestos sobre el arca. No un texto aislado, sino de acuerdo a la pregunta. Debe ser que si eran demonios esas imágenes de oro y si eran ídolos, dos cosas. Bueno, yo creo que para que nos entendamos, hermanos, yo quisiera que los hermanos, a él se les dé 15 minutos y también le vamos a dar a él 15 minutos y explica. Y yo quisiera que explicara también, para más claro, en las dos preguntas que están, donde trajeron ellos, dice el modelo de la casa de oración, más decir, por su casa de oración, ¿verdad? Y ahora, donde está la otra pregunta, ¿de dónde qué? No sé. ¿En dónde dice que Dios escribió? Hágame favor, hermano. Eso sí que de verdad después de eso, dale, pasamos a otro tema. Que responda. Mis estimados, quiero preguntarles una cosa. A todos ustedes, ¿se entiende lo que leen o no se entiende? Muy bien, sí. Un momento, después te respondo, varón. Si entienden las escrituras y las respetan, esas dos preguntas están contestadas. De acuerdo a las escrituras. Lean otra vez para que entiendan las escrituras y vamos a leer. no están contestados porque yo creo que es un fundamento de su iglesia, es lo que está poniendo Después. esa pregunta no está contestada. Si no crees que la palabra fue escrita, Escuchen ya, hombre. si no creen que las escrituras fueron escritas con el dedo de Dios, díganme ustedes porque se escribieron. No, en la pregunta te toca. Por eso queremos. ¿Quién lo escribió? Lo que yo ya leí. Sí, es importante ratificar la leyenda para entender e interpretarla en su contenido. Estamos hablando. Toda palabra de Jehová es limpia, dijimos al principio. Y esta no es palabra de hombre, es palabra de Dios.
Y me dio Jehová 2 tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios, escrito con el dedo de Dios, y una escrito lleva el nombre como escritura. Ahora, si dentro de las escrituras no las creen, si no creen a Dios, menos me van a creer a mí. ¿Qué entiendes tú por escritura? ¿Qué entiendes tú por escritura? Está hablando de mandamiento. ¿Quién lo escribió entonces? ¿Quién escribió eso? Que diga ahí, Biblia escribió la Biblia. Sí, la verdad. No atienden a la palabra. ¿Qué puedo hacer yo? Pero mire, lo escrito es lo que No se pueden, la verdad, no pueden, no saben. y a los argumentos humanos la misma palabra lo llama paja. Hermano, 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 hermano. Ya no hay respuesta, muchachos. Quedaron con las preguntas. Sí, porque ya no contestaron las preguntas. Esa pregunta es carnal. Sí, ya que la verdad pues estamos en un lugar hermoso, no se cree, ¿va? Sí, lo creemos porque estamos estudiando la palabra de Dios. Nosotros fuimos invitados y con carta en mano sobre la imagen. Mire, ahora, su defensa es querubín. Bueno, ahora pregunta es, ¿cuál es la pregunta? No, su pregunta que está haciendo allá, según tiene respuesta. Mire, miremos que la carta no dice que vamos a tratar de 3 asuntos. Por eso ahora, respetemos. Yo los amo. Aquí mire con él, somos tocayo. Donde quiera nos encontramos, echamos un refresco. Y el gozo más grande que nosotros ya escrito en el libro de la vida, ¿sabe cuál es? Importante. Si lea el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, verso 32, judío, gentil, la iglesia. Ahí está 3. El gozo grande del Rey de Reyes, cuando Jesús mandó a la tierra. Miremos. Está salvando a hombres y a mujeres, de los evangélicos o de los católicos. Así en pocas palabras, como dice aquí el compañero Francisco, creo que es momento que nos detenemos, ¿verdad? Nosotros sabemos realmente al Señor la gloria, porque gracias a Dios, mire, yo era uno de ellos, creo que todos ellos que están eran católicos. Hablemos ahí pues, porque no nos van a enojar, pero esta es purita verdad, esa es la verdad que estamos tratando pues. Entonces miremos que, como decía aquí el compañero, dice que hay más de 10,000 religiones, 30,000 religiones. Pensemos, si le preguntamos como pregunta, no nos va a decir que hay, según la Biblia nos va a decir que habían 30,000, diríamos que es antibíblico. Entonces, miremos, pensemos pues entonces, como dice él, dice que ya basta, lo aceptamos porque somos invitados, no venimos a imponer. Sí, creo que hermanos, somos prudentes, somos sabios, somos entendidos. Dice que aquí nada más, sí, porque el que invita no engaña. Si a bien nos recibe y si a mal, pues vayamos a casita y continuemos siendo amigos. Nuestro propósito, nuestra meta es de llevarles el evangelio, Ya basta. Sí, pero mire, don Francisco, creo que tenemos la carta que nos han hecho ustedes. Dice que nos iban a aclarar la duda, pero realmente pensemos ahora pues. Ya bastante. Entonces mire, yo los estimo.
primo. ¿Tú conoces el cuento de tonto no estás? No, con esas palabras no. No, con esas palabras no. Pero es que mire, él está hablando de tonto, es de tocar dignidad. No. El sabio es sabio, va a saber cómo responder. Entonces mire, yo quisiera suplicarles, de verdad, el tema era desarrollar el querubín, pero no hay, y como dice él, que ya es suficiente. Nosotros somos entendidos porque somos invitados, sí, somos invitados, sí, somos invitados, y así que creo que vamos a continuar siendo amigos. ¿Por qué razón? Porque estamos en el planeta Tierra, amamos, según las escrituras, que tenemos que amar a nuestro prójimo. Entonces, creo que, no sé, sí, porque realmente, mire, ustedes van a decir es que perdieron. Sí. Porque mire, recuerda que nosotros aproximadamente estaremos citando unos 100 versículos, aproximadamente. Él, si es posible, sus 30. Y recuerda que realmente es lo mismo, es amparo, pues. Ese es el amparo. Mire. Bueno, mire. Bueno, hablemos. Pensemos. De mí, tantos pastores. Usted no lo ha leído, usted nomás lo ha leído. Queremos la interpretación de las palabras. Si querés ponemos una fecha y Bueno, vamos a la calma, mire, cuando una pregunta no se contesta, se entorpece el diálogo. Cuando ellos me estaban preguntando a mí y esto, yo contesté pacíficamente, ni se dieron cuenta. Cuando yo le pregunté, le pararon. Bueno, ahora me están acusando de que dije esto, que dije lo otro. Se ve que ellos están buscando argumentos, como retirarse. No. Bueno, yo voy a ofrecer venir a este lugar, tocar otro tema con esta misma gente y hablemos de más temas con armonía, así como dice aquel hermano, que somos tocayos, yo lo respeto y él me respeta. El problema no está entre tú y tú, sino cómo creemos. Ahí está el detalle. Todo el día estoy hablando de los querubines, ahora quieren de ese mismo tema porque ya no tienen que decir. ¿Me permite tantito? Sí, que se termine. Vámonos. Respuesta de una vez.